Tenho aqui ao meu lado, estou vendo pela primeira vez, mas estou muito interessado. A Bia Jaguaribe, que ia fazer a mediação dessa mesa, precisou viajar com urgência, então eu estou aqui substituindo e queria introduzir para vocês Ercole Lissardi, que nasceu em Montevidéu, viveu no México durante a ditadura militar como exilado. Em 2011 recebeu um prêmio de ensaio sobre um livro pornô e pós-pornô, né? É um ficcionista com muitas obras publicadas e também um ensaísta. Tem um ensaio em particular, que eu acho que é um dos ensaios recentes de 2013, que acho que interessou muito os organizadores desse encontro, chamado La Passione Erótica del Sátiro Griego a la Pornografia en Internet. Então, a sua apresentação hoje se chama Eros Ocidental, entre o paradigma amoroso e o fáunico. Então, depois das cambalhotas de Dioniso, os saltos do fauno. Por favor. Bien, creo que va a haber traducción simultánea, ¿no? ¿Sí? Creo que lo comprendem. ¿Tem tradução? Tem também. Tiene traducción. Está. Pero la gente acá lo comprende todo. Perfecto. Por lo demás, mi lenguaje, como van a ver, es muy directo, no se necesita una iniciación como sucede razonablemente en las cosas de la academia, ¿no? Quiero decir, no soy un académico, sino que soy simplemente un escritor de ficción que ha tenido en su trabajo de ficción la necesidad en determinado momento de reflexionar cierto tipo de cosas para ayudar a su propia producción de ficción. El texto entonces que le voy a leer, que preparé especialmente para este encuentro, es Eros Occidental entre el paradigma amoroso y el fáunico. Una de las tradiciones más antiguas y sólidas de la cultura de Occidente, tanto desde el pensamiento como desde el arte, nos habla del amor. El extraordinario esfuerzo de revisión de la propia historia que se produjo en Europa a lo largo de los siglos XIX y XX, condujo, entre otras cosas, a la fijación de lo que podríamos llamar el paradigma amoroso, es decir, una tradición de figuras de sensibilidad y de pensamiento que a lo largo de la historia de Occidente han encarnado en toda su pureza la idea del amor en tanto vínculo espiritual y exclusivo. Dicho paradigma ha servido a manera de repertorio de ejemplos, de espejos en los que debieran aspirar a reflejarse las almas nobles. Algunos de los libros en que ha quedado fijada esta tradición son El amor y Occidente, de Denis de Rougemont, de 1939, La naturaleza del amor, de Irving Singer, 1966, y El amor puro, de Platón a Lacan, de Jacques Le Brun, de 2002. No voy a abundar en la caracterización del paradigma amoroso, verdadera máquina de gestión espiritualista del eros. Todos conocemos más o menos su sustancia y sus figuras, y sobre todo sabemos de la fuerza con que a lo largo de la historia de Occidente sus valores han modelado a las personas en su búsqueda de objetos de amor, ya sean inmanentes o trascendentes. Bastará aquí con explicitar dos de sus características fundamentales. La primera es que se trata de un paradigma fundamentalmente discursivo. Tiene la palabra y se concreta y se expresa a través de ella. La segunda es que en todo tiempo y lugar ha sido sostenido y fomentado por las instituciones más poderosas, el Logos, la Iglesia,
el Estado, sus leyes. Pero el paradigma amoroso no es el único que en Occidente se ha ocupado del eros, de la atracción erótica. Existe otro paradigma, otra tradición de sensibilidad cuya definición, hasta donde yo lo sé, aún no se ha intentado y que por consiguiente, en tanto tradición, con una lógica y una conciencia propias, es culturalmente invisible. Lo que caracteriza a este otro paradigma fáunico lo hemos llamado, es privilegiar el apetito sexual, rendirse a la volubilidad del deseo, a la curiosidad sexual, a la voluptuosidad, como vectores esencialmente enriquecedores de la peripecia humana. La variedad como sistema, la perpetua voracidad sexual perpetuamente satisfecha, es el camino del nirvana que predica y al que aspira. El paradigma fáunico es, en su origen, mudo, se expresa a través de imágenes en tanto representaciones concretas, pero también imágenes en tanto representaciones fantasmáticas. A lo largo de la historia cultural de Occidente, lenta y progresivamente, el paradigma fáunico accederá a la palabra, como veremos. El paradigma fáunico ha sido rechazado y reprimido por las instituciones que han regulado la vida, el pensamiento y la sensibilidad de Occidente. No por eso ha dejado de configurar una alternativa clandestina durante largos periodos, pero eficiente a la hora de seleccionar el sujeto, sus opciones. Así pues, nuestra cultura se ha dado dos principios opuestos y enfrentados para configurar el universo de las relaciones eróticas, para gerenciar, podríamos decir, la pasión erótica. El paradigma amoroso, que ha sido objeto de abundante tratamiento y teorización, y el paradigma fáunico, que ha permanecido invisible, mudo, secreto, y que solo muy lentamente a lo largo de los siglos accederá finalmente a la palabra. Las formaciones simbólicas a las que denominamos figuras paradigmáticas, cuya función esencial es estimular la emulación del valor que encarnan, han funcionado como tales para el conjunto de una sociedad o de una civilización. En el caso del paradigma amoroso, figuras como el Erastés y el Erómenos del banquete platónico, el creador, la criatura y el prójimo de los cristianos, el trovador y la dama de las cortes medievales, la Beatriz de Dante, Romeo y Julieta, la Laura de Petrarca, el esclavo y su ama en el masoquismo, conservan su validez ejemplificante a lo largo de extensos periodos de tiempo. De la misma manera sucede con las figuras del paradigma fáunico, como veremos. Al paradigma fáunico que aquí propongo podría calificárselo de fantasía cultural, entendiendo el término fantasía en el sentido en que se lo utiliza en música, es decir, pieza breve, imaginativa y virtuosista, pero agregándole una dimensión utilitaria. Pretende servir para introducir un principio de orden en el abigarrado paisaje de las representaciones e interpretaciones de que ha sido objeto la sexualidad en la cultura de Occidente. Para desarrollar en todas sus dimensiones el abanico de temas y subtemas implicado en nuestra fantasía cultural, se necesitaría en realidad de todo un equipo de especialistas. Un especialista en la antigüedad grecolatina, otro en demonología medieval, otro en la saga donjuanesca, otro en la vida y milagros de Casanova y otro en la historia de la pornografía. Consideraré mi esfuerzo como borrador exitoso si fundamenta una matriz, un hilo conductor, una visión panorámica que permita orientar futuras investigaciones en la materia. La primera figura del paradigma fáunico es el sátiro de la Grecia clásica y su descendiente romano, el fauno. En la antigüedad, esta es la figura simbólica cuya función consiste en invitar o en incitar a la concupiscencia.
Durante mucho tiempo se pensó que el origen del sátiro estaba en los ancestrales ritos de fertilidad del mundo rural. Hoy sabemos que el sátiro es una invención urbana y pictórica. Aparece a principios del siglo VI a.C. y se reproduce al infinito sobre las piezas de cerámica decorada. Se expande por toda Grecia y luego por todo el mundo antiguo, ya que la cerámica griega, de extraordinaria calidad, se comercializaba en todos los puertos del Mediterráneo. De las 100.000 imágenes de cerámica griega decorada del período clásico de que dispone el archivo Beazley de Oxford, que es un archivo disponible online, unas 7.500 incluyen imágenes de sátiros. El archivo Beazley es, por supuesto, solo una parte de la gran cantidad de fragmentos de cerámica clásica rescatados, la mayor parte de los cuales esperan ser estudiados y clasificados. Puede deducirse que si la invención del sátiro respondió a una necesidad objetiva del corpus social, la amplitud de su difusión indica que esa invención resultó perfectamente adecuada. El sátiro es un híbrido de humano y équido, caballo o asno, aunque a veces también de humano y macho cabrío. La representación del sátiro incluye en un cuerpo humano los cascos del caballo, el apéndice caudal del caballo y las orejas puntiagudas. Los équidos eran para los griegos los animales hipersexuados por excelencia. De ahí que se los eligiera para esta hibridación, dada la función del sátiro. Los sátiros se representan en estado de erección desmesurada y casi permanente, casi constantemente itifálico y lúbrico. La imagen del sátiro es el opuesto de las reglas de decencia que rigen en la vida del ciudadano ateniense. Es una grosera, irrisoria e impertinente invitación a ceder y rebajarse a los placeres de la animalidad. Los sátiros eran una fuerza de la naturaleza, representaban la potencia sexual, en tanto avidez insaciable e indiscriminada. Eran bisexuales, como sus inventores, pero a lo bestia, o sea, ignorando los protocolos y regulaciones del deseo que respetaba el ciudadano, o al menos el filósofo griego. La vida cotidiana de los griegos estaba saturada por la presencia de estos homúnculos animalescos. Son sensuales, borrachines, juguetones y además, según Eurípides, embusteros y cobardes. Son miríadas, como los ángeles y los demonios de los cristianos. Se los invoca de continuo. Cuando se desea la potencia sexual, se encomienda uno a los sátiros. Del que incurre en exceso sexual, se dice que es un sátiro, o que está poseído por un sátiro. De una libidinosa, se dice que lo que necesita para saciarse es un sátiro. Hércules era la fuerza, Apolo la belleza, el sátiro la potencia sexual. A cada cual se lo invocaba en la vida cotidiana en el momento adecuado. Los sátiros son mudos y no tienen nombre, ya que tanto, excepto muy pocas excepciones, ya que tanto el uso del lenguaje como tener un nombre son prerrogativas del ser humano. Forman parte del cortejo de Dioniso, el Baco de los romanos, el dios del vino y la vendimia, del frenesí y del éxtasis. Originalmente solo acompañaban a Dioniso las ménades o bacantes. En el universo visual de la cerámica, a partir de los comienzos del siglo VI a.C., el sátiro pasa a complementar el cortejo del dios. Ya estaba en el cortejo el elemento hembra, faltaba el elemento macho. El sátiro acompaña a Dioniso en sus festividades, pero muy particularmente en el ámbito propio del dios, los simposios, banquetes o convivios, como se los desee llamar. ¿Qué hacen los sátiros? Más allá de sus tareas habituales en los simposios, escanciar el vino y proveer de música, los sátiros realizan todas las faenas cotidianas o heroicas, tanto de los humanos como de los dioses, pero las realizan parodiándolas, burlándose de ellas, de la misma manera en que parodian la sexualidad humana, transgrediendo las reglas de la sexualidad civilizada.
El mundo de los sátiros es un mundo paralelo al de los ciudadanos atenienses, un mundo paralelo y virtual, podríamos decir forzando un poco los términos. Un mundo paralelo y siempre presente en la cotidianidad de los ciudadanos a través de las innúmeras imágenes de la cerámica. Esta característica del mundo dual es que alude significativamente el título del extraordinario tratado sobre sátiros de François Lizarrague, La ciudad de los sátiros. No puede sorprender que los griegos dupliquen su mundo hacia abajo, hacia la animalidad, cuando ya antes lo habían duplicado hacia arriba, creando el completo y complejo mundo de los dioses, los semidioses y los héroes. No conozco, sin embargo, bibliografía que intente dar cuenta de esta tendencia de los griegos a duplicar sus realidades. La edad del oro, de oro del sátiro coincide con la edad de oro de Atenas. A partir de fines del siglo IV a.C., comienzan a hacerse populares los erotes, pequeños eros alados y con arco y flecha. Eros, como recordarán ustedes, es el dios de la atracción sexual. Los erotes comienzan a poblar la cerámica junto con los sátiros, actuando en sociedad para inspirar a los hombres el deseo, aunque empleando medios muy diferentes. El sátiro pregona el ardor sexual indiscriminado, de la manera más grosera y acudiendo a la evidencia. El erote utiliza sus dardos para inspirar el deseo a sujetos concretos, relacionándolos. Baste por el momento con lo dicho acerca de la primera figura del paradigma fáunico. Satanás es la segunda figura del paradigma fáunico. Es la figura que corresponde al milenio, la llamada Edad Media, en que la Iglesia Católica reinó sobre la vida y sobre la cultura de Occidente. Satanás es una mutación del sátiro y del fauno, pero en su versión tardía, en la que predomina la hibridación entre el humano y el macho cabrío. Del sátiro recibió Satanás los distintivos de su imagen: cuernos, orejas puntiagudas, rabo, pezuñas, pero de él recibió también el rasgo que más notoriamente lo definía, la lubricidad. Esta ascendencia griega y o latina era perfectamente conocida desde los orígenes mismos del cristianismo. La encontramos consignada en los textos de los padres de la Iglesia. Pero no termina ahí la ascendencia griega del Satanás cristiano. A la apariencia y las motivaciones del sátiro, Satanás sumaba las estrategias de los daimones. Entre los griegos, los daimones eran espíritus, invisibles pues, que a la manera del ángel de la guarda de los cristianos, continuamente aconsejaban o sugerían al beneficiado la conducta que debía adoptar en los más diversos menesteres. De la misma manera, la estrategia de Satanás era, desde la invisibilidad, estar continuamente argumentándole al feligrés al oído las conveniencias de entregarse al pecado de la carne. Satanás es, claro está, un personaje creado por el genio eclesiástico, cuya función aparentemente era, a manera de un espantajo, disuadir a la feligresía de incurrir en pecado. Pero en realidad, la verdadera función de Satanás era tentar al feligrés para que caiga en pecado, muy especialmente en el primero de los 7 pecados capitales, el pecado de la carne. Este personaje del gran tentador, profundamente implantado en el imaginario del feligrés, resulta así ser el verdadero culpable de la caída en pecado. Y siendo el verdadero culpable, permite a la Iglesia ejercer el mayor de sus poderes, el que más profundamente ata al feligrés al clero, el poder de perdonar los pecados. Veremos cómo es que funciona esta paradoja. El lugar donde ese poder se ejerce, donde la absolución se gestiona, es, por supuesto, el confesionario. Dada la indoctrinación de que ha sido objeto del feligrés, concurre al confesionario convencido de que Satanás lo ha tentado y lo ha engañado y lo ha hecho caer en pecado de concupiscencia, entregándose a la voluptuosidad y el desenfreno. Al menos esa es la versión que le conviene,
para sacarse de encima la parte más pesada de la culpa. En la penumbra del confesionario, las preguntas del confesor refuerzan y perfeccionan el relato que el feligrés hace de su seducción por Satanás. Y si al confesor le falta fe o imaginación para realizar esta tarea de confirmación, los penitenciales y más tarde los manuales de confesión le darán la letra. Así, durante la confesión, el confesor y el confesado terminan de construir preguntas, respuestas y precisiones mediante el relato de la seducción por el demonio. La figura fáunica de Satanás, en tanto promotor de la voluptuosidad y de la voracidad sexual, solo existe perfeccionada en este trabajo solidario de imaginación que se plasma en las efímeras palabras susurradas en el confesionario. Satanás es entonces la moneda de cambio que circula en el mundo secreteado, en el ménage à trois del confesionario. Es el tercero incluido y el que habilita el acto de poder que es la absolución, porque si no hubiera un maligno en el asunto, la debilidad reiterada del feligrés terminaría por ser razonablemente imperdonable. En el imaginario católico, el alma del feligrés es el campo de batalla donde Dios y el diablo dirimen supremacía. Así como el señor feudal protege al campesino de todo enemigo exterior, así la Iglesia protege al feligrés de las seducciones de Satanás, absolviéndolo tantas veces como sea necesario. Y puede hacerlo porque el verdadero culpable es otro. Para lograr esa protección, la Iglesia construye un sistema de control que se permite esculcar hasta en el último reducto de la intimidad de sus feligreses. La figura de Satanás, proteica, imaginaria, subjetiva, diseñable según el gusto y placer de cada feligrés y de cada cura, es el cemento que mantiene unido al edificio del poder eclesiástico, porque le permite ejercer el mayor poder del mundo, el poder de perdonar, de absolver, de blanquear el alma, de salvar de la condenación eterna. Don Juan es la tercera figura del paradigma fáunico. Durante la modernidad, Don Juan es la figura mítica que encarna en el imaginario colectivo la voracidad sexual. Satanás era la versión al negativo del sátiro. Don Juan es la encarnación de Satanás, tal y como lo proclama explícitamente la obra de teatro fundadora del mito, El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de Molina, escrita a comienzos del siglo XVII. El burlador de Sevilla, firmada con el seudónimo Tirso de Molina por el fraile Gabriel Teles, es un verdadero auto sacramental. Es pedagogía doctrinal que tiene por finalidad condenar el abominable vicio de la voracidad sexual y mostrar cómo, inevitablemente, conduce al castigo. Su personaje central, Don Juan, un seductor empedernido, es explícitamente una encarnación del demonio, alguien poseído por el demonio. El discurso es de doble vía. Por un lado, a las mujeres les dice, cuidado con los seductores diabólicos, pero por el otro le dice a los hombres, cuidado con la volubilidad de sus mujeres. A pesar de provenir de España, el más medieval de los reinos europeos, Don Juan se convierte de inmediato en un mito europeo, invadiendo el habla y la imaginación de todas las clases sociales con una velocidad de difusión que solo puede alcanzar algo que era necesario y que era impacientemente esperado. Ninguna figura mítica de la modernidad consiguió una difusión tan rápida, tan amplia y tan profundamente arraigada. Ni siquiera Don Quijote, Fausto o Robinson Crusoe. Entre los siglos XVII y XXI, centenares de obras de teatro, óperas, operetas, cuentos, novelas, pinturas, poemas, canciones, telenovelas, películas, ensayos, etcétera, retoman, reelaboran y reinterpretan el personaje y su peripecia. Un listado avaro de los autores de primera línea que produjeron versiones de Don Juan incluiría a Molière,
Goldoni, Mozart, Byron, Musset, Mérimée, Dumas, Pushkin, Tolstoy, Rostand, Zorrilla, Del Valle Inclán, Unamuno, Apollinaire, Bernard Shaw, Saramago, Peter Handke. De hecho, es difícil encontrar en toda la historia de la cultura de Occidente un protagonista y un asunto que hayan dado ocasión a una tradición más difundida y rica que la que lleva por titular a Don Juan. Ahora bien, la fascinación del público por el mito de Don Juan se debió a que ese público compartía la reprobación hacia los apetitos sexuales descontrolados y a que aprobaba el castigo terrible con el que se cierra la peripecia del seductor. Por cierto que no. La fascinación que despertaba Don Juan se debía a que encarnaba gloriosa y furiosamente el espectáculo del deseo sexual en tanto fuerza incesante e incontenible. Ese espectáculo, inédito en la cultura cristiana, era lo que fascinaba a hombres y a mujeres por igual. La maldad misma, entre comillas, de Don Juan es un atributo fascinante y subliminalmente es un elemento clave del éxito del mito. En efecto, esa fuerza de la naturaleza es tan incontenible que, de ser necesario, para lograr su objetivo, ignora e infringe las leyes de Dios y las de los hombres, extremo que constituye precisamente la fantasía íntima que apenas se atreven a confesarse los integrantes de una sociedad cada vez más sofocantemente regulada. Don Juan, diseñado para ser el símbolo del mal y de lo reprobable, se convirtió en el símbolo popular de la imbatibilidad del deseo. El camino de la represión está empedrado de este tipo de paradojas. Tal como los sátiros y como los faunos y como el hermano Satanás, Don Juan, en la forma original del mito, carece de discurso. No puede explicarse ni justificarse. Todo lo que hay para decir lo dicen los demás y son, a no dudarlo, siempre discursos condenatorios. El burlador de Sevilla funciona ostensiblemente como un tribunal en el que se juzga al burlador y en el que el acusado nunca tiene la palabra. Así funcionan, por supuesto, los tribunales de la intolerancia, los tribunales de la Inquisición, propios de la época. Pero la historia del mito de Don Juan es, en formas muy peculiares, una evolución hacia su discurso propio. Para comprender cómo finalmente Don Juan, y con él el paradigma fáunico, toma la palabra, es necesario conocer las filosofías del libertinismo y del materialismo que se desarrollan en Francia durante el siglo XVII bajo la protección del Rey Sol y que en el siglo XVIII formarán parte del sustrato ideológico esencial de la Revolución Francesa. En el contexto de esta charla no podemos abundar sobre estos modos de pensamiento, pero debe quedar claro que a ellos les debemos Don Juan o el Festín de Piedra de Molière y el Don Giovanni de Mozart, obras en las que el mito de Don Juan alcanza todo su esplendor y en que por primera vez el paradigma fáunico defiende sus puntos de vista. Para Molière, las peripecias de Don Juan son una excelente excusa para sus diatribas libertinas. El Festín de Piedra es teatro político, teatro de barricada, contra los dogmas del cristianismo y contra los vicios y las hipocresías de la sociedad de su tiempo. Lo que tiene para decir Don Juan lo dice con claridad, defendiendo explícitamente su manera libérrima de vivir la sexualidad. Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni, es la cima insuperable de la saga donjuanesca. Mozart y su libretista da Ponte eran libertinos, o, como se decía en su época, dadas las connotaciones peyorativas que había ido tomando el término, filósofos. Y su versión del mito no es menos subversiva que la de Molière. La diferencia está en que la defensa que hacen de Don Juan no está basada en la palabra, sino en la música. Es la música única de Mozart la que lleva a un punto insuperable la fascinación por el personaje. Nos contagia a tal punto con la fuerza de su sensualidad que el mito muta y nos muestra su verdadero rostro, todo su potencial subversivo.
a tal punto que al final la condena de don Juan se convierte en el momento de su victoria, de su resistencia heroica a los poderes represores del cielo y de la tierra. El día del estreno de Don Giovanni, el paradigma fáunico alcanza un momento de auténtico esplendor. Entre el público, ese día de estreno, estaba quien habría de llegar a ser la cuarta figura del paradigma fáunico. De origen veneciano, aventurero pan-europeo, taur, estafador, alquimista, hombre de confianza de los poderosos, intelectual a sus horas, mujeriego de tiempo completo, ya como Casanova, o más exactamente la imagen que Casanova dejó de sí en su libro de memorias Historia de mi vida hasta 1797, es la cuarta figura del paradigma fáunico. Si Satanás era una mutación disque maligna de los sátiros griegos y si Don Juan era la encarnación de Satanás, puede decirse que Casanova es una encarnación de Don Juan que, harto de ser calumniado, toma la pluma y dice toda su verdad. Si los sátiros y los faunos y también Satanás son figuras puramente míticas, en cambio, en la modernidad, nuestras figuras necesitan la garantía de la realidad. El mito de Don Juan estaba basado en un personaje real. Don Juan de Tesís, conde de Villamediana, para unos, Don Juan de Austria para los otros. Personaje real que se desvanecía hasta borrarse a medida que el mito cobraba fuerza. Con Casanova sucede exactamente lo contrario. El mito nunca consigue despegarse del personaje real de cuya memoria se ha nutrido. Casanova es un personaje históricamente real y concreto cuya vida ha sido escrutada, sin omitir detalle, por todo un ejército de casanovistas que no han podido sino corroborar la autenticidad de sus recuerdos. Más allá de la fascinación que nos produce el relato y el mundo dieciochesco que nos revela, la historia de mi vida encubre, tanto como las confesiones de San Agustín, un proyecto proselitista. En ambos casos, el relato de los hechos de una vida es puesto al servicio de una apología. En un caso se trata de la apología de las delicias del devenir cristiano. En el otro, la apología de las verdades de la filosofía libertina. En otras palabras, la apología de las delicias de la faunidad. Recién en 1822, 25 años después de la muerte de Casanova, se publican sus memorias, en alemán y muy expurgadas. A pesar de que todas las ediciones a lo largo del siglo XIX y del XX derivan de esta pésima edición alemana, la fama de gran amante de Casanova, y con ella su dimensión mítica, no cesan de crecer. A fines del siglo XIX, en cualquiera de las lenguas de la cultura europea, de un mujeriego empedernido ya no se dice que es un Don Juan, sino que es un Casanova. Y sin embargo, recién en 1960, 162 años después de escritas las memorias, se realiza por primera vez una edición directa y sin censura del original francés. Hoy en día se comprende a Casanova como la antítesis de Don Juan. Jamás en sus tareas de seducción recurre al engaño ni a la violencia. Antes bien lo caracteriza la filigrana de sutilezas y generosidades que emplea para conseguir sus objetivos. No deja en sus beneficiadas más que buenos recuerdos. Ninguna Elvira lo persigue escupiendo bilis y hasta se permite quebrar una lanza por los derechos de las mujeres. En su teoría de la felicidad, o catecismo de la voluptuosidad, como se prefiera, Casanova dice que la perfecta felicidad en este mundo es posible. Para lograr la suma de placer que uno es capaz de alcanzar, hay que ser filósofo, o sea, libertino. Porque la felicidad resiste en la alternancia del placer y de la conciencia del placer, a través de la reflexión y del recuerdo. Está el placer de los sentidos, pero previamente está el placer de dejarse convencer y de vivir anticipadamente por el espíritu la dicha que se va a experimentar. Y después de consumado el placer de los sentidos, queda el placer del recuerdo,
el tomar conciencia del placer probado y rememorar sus detalles. Deleite que sobrepasa a la realidad misma del placer, según Casanova. Así el placer se triplica, como en un juego de espejos. La razón de vivir para Casanova es gozar de los favores de las mujeres, de más y más mujeres, de todas las mujeres de las que fuera capaz de enamorarse, que eran casi todas las mujeres del mundo. Mujeres de todo tipo, como en la lista de Don Giovanni de Mozart. Para Casanova no existen restricciones de edad, ni de estatus social, ni de cociente intelectual, ni de nacionalidad, ni de religión, ni de nada. No está en busca de la figurita sellada, ni de la pieza rara que clausura la colección. Está en manos de la curiosidad y del placer que solo puede dar la femineidad al abrirse al deseo masculino. Se trata, como dice Lacan, de una serie de la que puede hacerse una lista, un inventario de las piezas cobradas. Emblema de la vanidad, sin duda, pero sobre todo de la no indiferencia, de la deleitada memoria, una serie tan abierta como la curiosidad de Casanova. ¿Es el amor otra cosa que una curiosidad?, se pregunta Casanova, filosófico, parafraseando al Don Juan de Molière. Como dijimos, los sátiros y los faunos de la antigüedad, en tanto animales, no tenían acceso a la palabra, y si Satanás en la Edad Media lo tenía, no podíamos oírlo porque lo suyo era puro secreteo. Y también vimos como Don Juan de Tirso no tenía derecho a defenderse de las acusaciones de que era objeto. Vimos cómo el ideológico y esquemático Don Juan del libertino Molière fue el primer fauno que alzó la voz para justificarse, aunque fue rápidamente silenciado por la censura, a punto tal que hasta fines del siglo XIX no volvió a publicarse ni representarse. Vimos cómo el Don Giovanni de Mozart se expresaba plenamente, pero por medio de la música. Ya como Casanova estaba presente en el estreno del Don Giovanni de Mozart, que sin duda fue parte de su inspiración para escribir sus memorias. Y es recién con la publicación del libro de memorias de Casanova que la faunidad toma cabalmente la palabra. Esta es, en mi opinión, la novedad radical del libro de Casanova. Por primera vez es expuesta de pe a pa y en todo su regocijo y esplendor la esencia de la faunidad desde la faunidad misma. El cuerpo pornográfico es la quinta figura del paradigma fáunico. Con esta quinta figura el círculo se cierra. Como la cotidianidad de los griegos, la nuestra está saturada de imágenes que nos invitan a ceder al deseo de concupiscencia, casi convirtiéndolo en un deber de concupiscencia. El cuerpo pornográfico es el cuerpo humano, tal y como nos lleva a representárnoslo, consciente o inconscientemente, la sobreabundancia de representaciones pornográficas. La pornografía es el tipo de discurso cuyo único objetivo, repito, único objetivo, consiste en la representación del acto sexual humano. En tanto representación, el cuerpo humano es siempre una construcción cultural. Cada ámbito de la experiencia humana genera su propia representación del cuerpo. La medicina, el deporte, la moda, el trabajo, el rock, la guerra, etc. Cada ámbito genera su propia representación del cuerpo humano. La pornografía también lo hace, y la suya ha arraigado profundamente en la mente de Occidente. El cuerpo pornográfico es un cuerpo sin atributos particulares, abstracto, que se limita a recordarnos aspectos de la cópula humana. No existe, por supuesto, una única representación del cuerpo pornográfico. Cada sujeto tiene la propia. El cuerpo pornográfico es un fantasma que se encuentra en la intersección entre lo que la fábrica de la pornografía tiene para ofrecer y lo que los deseos de cada uno, sabidos o no, solicitan. Las combinaciones son virtualmente infinitas. Está claro que la historia de la pornografía ha conocido tres momentos fundamentales. El de la pornografía política,
desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa, el de la pornografía como negocio, acompañando la maduración del capitalismo desde comienzos del siglo XIX hasta hoy, y el de la pornografía universal, el momento actual, cuando gracias a la revolución tecnológica digital, cualquier ciudadano puede ser a la vez productor y consumidor de pornografía. Aún así, en el estado actual de los estudios sobre la evolución de la pornografía, no es posible decir a partir de cuándo, de qué nivel de densidad de la producción pornográfica el cuerpo pornográfico habita en la mente del hombre de Occidente. Podemos decir sin temor a error que seguramente a partir de los años 50 del siglo pasado, cuando desde muy joven se pudo comenzar a acceder a la imaginería pornográfica, y con toda evidencia a partir del comienzo de nuestra actual era de la permisividad, o sea, a principios de los años 70 del siglo pasado, el cuerpo pornográfico, sin duda, forma parte de nuestra imaginería mental. Está claro que en todo tiempo y lugar la imaginación de la posesión del cuerpo deseado ha formado parte del acto de desear. Pero esa imaginación inmanente al desear no tiene nada que ver con la imaginación del cuerpo pornográfico. El cuerpo deseado es único, concreto, inconfundible. Solo él y ningún otro nos atrae como un poderosísimo imán, mientras que el cuerpo pornográfico es abstracto y anónimo. No solo no tiene alma, ni siquiera tiene rostro. La estimulación que produce la imaginación del cuerpo pornográfico no está dirigida al cuerpo de alguien en concreto, sino a ese mismo fantasma, el cuerpo pornográfico. Ahora bien, si la función de las figuras del paradigma fáunico ha sido estimular la búsqueda de la felicidad en la voluptuosidad, debemos decir que esta quinta figura realmente la ha sobreestimulado, tanto directamente por el consumo de los productos de la pornografía, como indirectamente al influir la pornografía en todos los ámbitos de la cultura actual. Podemos afirmar que hoy vivimos en la pornósfera, ya que se ha completado la pornografización de la sociedad. Hoy la pornografía se ha convertido en más que una subcultura. Es una forma de arte pop que arrastra un estigma enorme, sí, pero que pese a ello tiene una enorme influencia sobre nuestro entorno. El arte, la moda, la publicidad, la música, las películas, las series de televisión, ya que todo incluye elementos pornográficos. Para vender lo que sea, se apela a, se nos conecta con el cuerpo pornográfico, porque el cuerpo pornográfico supuestamente nos va a premiar si consumimos lo que nos indica. Es necesario tener en cuenta que las distintas formas en que se representa el cuerpo humano generan adicciones. El cuerpo atlético termina en el consumo de anabolizantes, estimulantes, etc. El cuerpo médico termina en la sobremedicación. El cuerpo de la moda termina en la anorexia. Y así siguiendo. La adicción a la pornografía es en realidad la adicción al cuerpo pornográfico. Se desea el cuerpo pornográfico. Se está obsesionado por él. Pero paradójicamente, el deseo del cuerpo pornográfico no se mitiga teniendo sexo. Como veremos, la adicción a la pornografía termina en la frustración sexual, el aislamiento, el consumo exacerbado de pornografía, la masturbación y el recurso a la prostitución. Es necesario tener en cuenta, en todo caso, que el adicto al cuerpo pornográfico no es ningún freak, sino que es el ciudadano común y corriente. En estos días salió un estudio del Observatorio de Internet en Argentina que da los siguientes datos. El 93% de los hombres usuarios de Internet consumen pornografía y el 71% de las mujeres. Es lo que llamamos pornografización de la sociedad. Entonces es necesario tener en cuenta, en todo caso, que el adicto al cuerpo pornográfico no es ningún freak, sino que es el ciudadano común y corriente. No por casualidad, temas como el sexo casual, la masturbación y la pornografía son hoy temas recurrentes en la academia, en el arte y en los medios. La frustración.
La estimulación que genera el cuerpo pornográfico solo busca descargarse en el cuerpo pornográfico. Un cuerpo abstracto, anónimo y sin identidad, pero supuestamente hábil, ávido y repleto de peculiaridades atractivas. Tal descarga es, por supuesto, imposible. El cuerpo pornográfico no existe en ningún cuerpo concreto. Para compartir la descarga orgásmica, solo existen los sujetos concretos. En la medida en que esos cuerpos concretos no son lo que se desea, aunque la descarga se produzca, lleva implícito el sentimiento de frustración. Prostitución. El deseo del cuerpo pornográfico desemboca, pues, en la insatisfacción, en la frustración. El esfuerzo de las personas reales por parecerse al cuerpo pornográfico, cosméticos, moda, cirugías, fisicoculturismo mediante, resulta inútil. La frustración conduce a recurrir a los servicios de prostitución. Las prostitutas, puesto que son performers de tiempo breve, cumplen su función y desaparecen, pueden proporcionar la ilusión de acceder al cuerpo pornográfico. La omnipresencia del sobreestímulo que significa el cuerpo pornográfico empuja, pues, al consumo de servicios de prostitución. El desarrollo de la industria de la pornografía y el de la industria de la prostitución, como se ve, no entran en contradicción, sino que se complementan. El sexo casual. El sexo casual, la vinculación sexual efímera, cuando no reducida a un solo encuentro, puede también, como el recurso a la prostitución, proporcionar la ilusión de acceder al cuerpo pornográfico. Implica ciertamente una sintonía de intenciones entre desconocidos que es rara, a menos que se recurra a las aplicaciones para citas eróticas o a lugares de encuentro específicos para ese tipo de actitud, los bares, clubes, etc. Pero claro está, el sexo casual no tiene el mismo nivel de eficiencia que el recurso a la prostituta. La prostituta es una profesional en la representación del cuerpo pornográfico y en tanto tal es una no persona y toda la relación con ella se salda con unos billetes. En el sexo casual, lo personal, peculiar y concreto significa un lastre que, aflorando inevitablemente, impide la total satisfacción. A la larga genera insatisfacción y hastío. Masturbación. El cuerpo pornográfico nos habita, entonces, exigiéndonos gratificaciones que lo aplaquen. Las personas reales, con sus cuerpos concretos, no están en condiciones de satisfacer el deseo del cuerpo pornográfico. Ni se puede utilizarlas continuamente para paliar la presión de ese deseo. Se puede, sí, recurrir indefinidamente a la prostituta, pero no todos pueden hacerlo por razón económica, en primer lugar. El sexo casual implica una cierta actitud que no está al alcance de todos. La alternativa es la masturbación. Eso hace que en nuestra sociedad, más que en ninguna otra, la masturbación sea una práctica recurrente en todas las edades, y no solo en la del despertar sexual. La tecnología con el cibersexo promete proporcionar al masturbador la ilusión de no estar masturbándose. La tendencia a la masturbación, por supuesto, no hace sino impulsar al consumo de más pornografía como medio para operar la gratificación. El consumo de pornografía y la masturbación son, evidentemente, como tratar de sacarse la sed tomando Coca-Cola. El consumidor de pornografía es el perfecto ciudadano del capitalismo de consumo. De la quinta figura del paradigma fáunico, el cuerpo pornográfico, podemos decir que, debido al contexto en que debe cumplir su función, que es la sociedad de consumo, produce síntomas indeseables en la sexualidad humana. El deseo pierde su objeto real, ese otro del que hablan Martin Buber y luego Emmanuel Levinas, y de que habla hoy, por ejemplo, Byung-Chul Han. Y se aliena el deseo en el objeto quimérico en que deviene el cuerpo pornográfico. ¿Tiene este proceso marcha atrás? Seguramente, pero ese es tema para otra ocasión. Muchas gracias. Bom, seguindo o nosso ritual, temos alguns minutos ainda antes do nosso próximo conferencista para perguntas ou comentários.
Sim, ali temos uma. Quem é o encarregado de transportar o microfone? Ali. E aqui temos outro. Sim. Ok. Hola. Sí, un momento. ¿Quieres eso para No, traducir, para puede decir hablar algo? en uruguayo, por intentar. Dale. Bueno, hablaste de los erotes, después de Satanás, después de Don Juan y después de Casanova y después del cuerpo pornográfico. Entonces me pregunto dónde están las figuras femeninas, o sea, las mujeres en esta tradición fáunica. Seguramente están mucho en el cuerpo pornográfico, pero ahí también ya están como representaciones, o sea, como las mujeres, como si las mujeres fáunicas fueran solamente el cuerpo pornográfico. Es la impresión que tuve. Pero me parece que es interesante preguntarse por el femenino en la tradición fáunica, o mejor aún, el no masculino en la tradición fáunica. El no viril, pero de manera más general, el no masculino. Esto. Muy bien, me parece muy apropiada tu observación. ¿Dónde está la mujer? Bueno, en los hechos y en las figuras que señalé, la mujer está en todas partes. Es cierto que el protagonismo de las figuras que yo expuse como tradición de paradigma fáunico, el protagonismo es masculino. Pero eso es básicamente porque en la historia de la cultura de Occidente el protagonismo ha sido masculino, al menos en la visibilidad. Yo estoy de acuerdo contigo que sería muy interesante, y como yo decía al principio, espero que esto sea un borrador. A mí me sirvió para ordenar mi trabajo como escritor, pero espero que sea un borrador que a alguien le pueda eventualmente servir como inspiración, aunque sea nada más, para investigación. Y un tema de investigación que sería apasionante sería elaborar un paradigma fáunico en términos femeninos. Yo no lo hice, yo me guié por las figuras más visibles y más aparentes de la cultura de Occidente, que de hecho son los hombres, pero eso no quiere decir que no estén. Por ejemplo, en el caso de los sátiros, en la cerámica griega están presentes todo el tiempo el principio femenino también, ¿no? Y Don Juan es impensable como obra de teatro, no es un soliloquio, no es un monólogo, sino que es una interacción continua entre personajes masculinos y femeninos, ¿no? De manera que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me encantaría leer un trabajo que diera a luz cierto tipo de figuras que han tenido un peso dentro de la cultura en la perspectiva de un paradigma fáunico femenino. Fernando, queria ali falar. Eu ia fazer a mesma pergunta, mas, diante da resposta, eu vou dar algumas sugestões. Siento como si me hablara Dios, pero no sé de dónde me está. Olá. Disculpa. Posso falar devagar em português ou prefere que fale em portunhol? Prefiero el portuñol. Portunhol. ¿Qué es Entonces, una traducción? hablo en portunhol. Es una lengua enriquecida. Sí, sí, sí. ¿Quieres eso o no? No, bueno, si puedo escuchar. Mi pergunta hablar seria mais? a Não, agora mesma. você tem que falar em português, porque vai ser traduzido. A minha pergunta seria a mesma primeira pergunta, porque eu percebi também essa falta dos modelos femininos. Mas, diante da sua resposta, a primeira, eu daria algumas sugestões para acrescentar a esses paradigmas fáunicos algumas sugestões de modelos femininos. Em paralelo ao sátiro, dentro da própria cultura dionisíaca, as Mênades, que são as mulheres devoradoras de homens. Em paralelo ao Satanás medieval, as bruxas, que também são queimadas justamente porque têm um apetite sexual
muitas vezes a razão é justamente o apetite sexual Isso mesmo. exagerado pelo padrão. No modelo moderno, em relação a Dom Juan e Casanova, eu sugeriria os heróis e heroínas, e aí, na verdade, você tem tanto homens quanto mulheres, e uma disputa entre um homem e uma mulher nas ligações perigosas de Cloderlos de Laclos. Essas foram as três figuras femininas, assim, que eu não me lembro do nome da isso, a Marquise de Merteuil. Então, três figuras que poderiam formar o lado feminino desse paradigma do fauno. E aí talvez fosse interessante também encontrar também um nome que fosse permeável à diversidade sexual, que sem dúvidas, é uma das características desse modelo, é que justamente o que é o padrão sexual é rompido ou se é ultrapassado em termos dos limites. Então, inclusive, as fronteiras de gênero. E de espécie. E de espécie, claro. De gênero, espécie, inclusive imobiliária. Mas a de espécie já está, de uma certa forma, contemplada híbrido, pelo né? sátiro. Mas Só ele depois responde no final. acrescentando figuras de feminino mais contemporâneas por causa de um texto que eu fiz há pouco tempo. Fala devagar aí para ser traduzida. Não seriam figuras literárias, seriam figuras cinematográficas. Mas seria a personagem do filme de François Ozon, La Belle, a Bela Mulher, como é que é? É uma personagem, esqueci o nome do filme do François Ozon, acho que... Hã? Não. Bom, seria a Ninfomaníaca, de La Ventrice, o filme, como é que é o nome do filme do Azul? Azul é a cor mais quente. E um filme de François Ozon, que é do mesmo ano, que é o filme que é a história de uma menina que se prostitui porque acha interessante. A pergunta que ela diz para o psiquiatra, quando ele a entrevista, é a seguinte: eu não sei se gosto, mas quando eu não vou, eu sinto falta. Sí, comparto las observaciones que tú haces. Las observaciones que tú haces me parecen sumamente compartibles en cuanto al poder de esas figuras femeninas en el correr de la historia de Occidente. Las Ménades tienen una función dentro del mito de Dioniso, dentro del cortejo y dentro de la cosa Dioniso, que es más dirigida menos dirigida a la provocación o a la insinuación o a sugerir el deseo de concupiscencia que algo que va más allá y que tiene que ver con el frenesí, con el éxtasis, ¿no? Pero sin duda que puede analizarse, puede partirse de ahí y ver exactamente qué es lo que se puede sacar. De todas maneras, parece razonable observar que las figuras que me das y sobre las cuales se puede trabajar, no sé si tienen el peso dentro de la cultura de Occidente que han tenido las figuras a las que me refiero, ¿no? Porque el tema un poco es ese, al iniciar un trabajo de este tipo, de tratar de formar, de delinear un paradigma que explique una cierta sensibilidad secreta. En Occidente me pareció que era importante recurrir a figuras que abarcaran periodos de tiempo muy extensos y no si quieres llamarlo,
un núcleo más cerrado de gente. Cuando te referís a los personajes de las relaciones peligrosas, sí, fue un libro muy importante y muchísima gente lo leyó y es excelente material sin duda, pero no tuvo el efecto, la amplitud de efecto que tienen estos otros personajes. Más bien como que fue, como el personaje de Montreuil es un personaje que disfrutan y entienden, culturalmente hablando, quiero decir, las personas que comprenden más o menos profundamente el contexto en el cual se sucede la novela, ¿no? No es la fuerza que tiene, por ejemplo, un personaje de Don Juan que sobrepasó cualquier tipo de fronteras culturales, cualquier tipo de contexto, para instalarse más allá de cualquier límite, ¿no? De todas maneras, pienso que el hecho de que tú rápidamente puedas sugerir una serie de nombres indica que eso es posible. Yo no lo he hecho porque, bueno, hice el trabajo que hice. ¿Vale? Temos mais minuto, talvez. Mariana. Obrigada. Então, última pergunta, tá, pessoal? Bom, eu vou falar em português, se quiser botar. Sim, ele aqui tem um dispositivo de tradução. Então, eu queria, obrigada. Eu queria ouvir um pouco mais sobre essa questão do corpo pornográfico, né? E pensar um pouco como seguir pensando esse corpo pornográfico como abstrato, como você fala que não existe em corpo nenhum. Se a gente pensar dentro do campo do próprio pornográfico, cada vez mais se tem um movimento imenso, né? Ou se percebe pelo menos um movimento imenso de pelo menos dar a impressão de uma visibilidade de múltiplos corpos, de corpos dissidentes em relação à própria história da pornografia. E aí eu fico pensando em figuras, e também para pensar figuras ligadas aos femininos, né? Figuras como a Anne Sprinkle, Courtney Trouble, ou mesmo dentro do contexto do pós-pornô, e aí, sobretudo, do pós-pornô latino-americano. Enfim, como pensar isso, né? Como pensar essa ideia de um corpo quase sem contornos, né? Bueno, en cuanto al concepto de cuerpo pornográfico, que es un concepto creo que claro, es de mi propia elaboración, lo necesité para pensar la realidad de la pornografía en la cual nosotros vivimos. Necesité darme cuenta, con mis posibilidades de comprensión, que existe en nuestra mente, sin ninguna particularidad, con la vaguedad total, ese cuerpo pornográfico que no es atribuible a nadie, que no es el cuerpo de nadie. Ese cuerpo pornográfico es el que incita al fulano, a la fulana en cuestión, a este 93% o 71% de consumidores, de usuarios de Internet, a ir en busca de la pornografía. Y esa pornografía que se consume no tienen rostro. Todas esas personas no tienen rostro, no solo porque la cámara enfoca lo que le parece que es interesante, sino porque además nosotros no vamos a recordar jamás quiénes son. No vamos a recordar nunca a esas personas. No tienen ninguna densidad humana, ninguna particularidad. Digo, es fácil darse cuenta consumiendo un poco. Es claro que al poco rato no recuerdas en absoluto quién estaba ahí haciendo sus cosas. Por consiguiente, rápidamente podemos deducir que ese cuerpo pornográfico, que es el que desde habitándonos nos impulsa hacia el consumo, es un cuerpo que no tiene particularidades ningunas, excepto la de estar ávido de sexo, la de ser hábil en el sexo, o más o menos hábil, la de estar súper dispuesto, la de tener tal o cual peculiaridad física que nos puede parecer interesante o no. Pero más allá de eso no tiene ninguna particularidad. En cuanto al post-porno, me parece que es simplemente una evolución de la pornografía. Simplemente es una evolución que lo que hace es recordar, poner en juego el hecho de que no solamente existe un consumidor medio que está dispuesto a consumir pornografía media, sino que además hay ciertos
públicos especiales de pornografía que también están dispuestos a consumir la pornografía que les corresponde, en tanto tales. Yo creo que el post-porno no sale del círculo de la pornografía. Es simplemente darle a todos por iguales, ser equitativo, cosa que me parece siempre perfecta. Pero es simplemente eso, ¿no? El post-porno, como ideología y como pensamiento y como teoría, es absolutamente comprensible. No podemos pensar que puedan estar interesados en la pornografía habitual del Internet personas que tienen ciertas peculiaridades sexuales o ciertas tendencias sexuales que lo que desean es ver otra cosa. De manera que era inevitable que, al ser posible tecnológicamente, florecieran todas las formas de la pornografía. Era normal, era razonable, ¿no? Bem, muito obrigado. Eu devia só mediar, mas eu resolvi vou fazer um pequeno comentário. Que uma das estatísticas mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos não é exatamente que a pornografia a busca mais feita na internet, mas especialmente que é a segunda busca mais feita no Google. E a primeira busca feita no Google são vídeos sobre gatos. Antes da pornografia. E eu perguntei para o meu filho, que tem 13 anos, e, portanto, vai fazer 13 anos daqui a uma semana, e, portanto, é um consumidor de pornografia, digamos, em ascensão, né? Por que vídeos sobre gatos? Porque pornografia... E ele a resposta dele foi: gatos são engraçados. Então, é um problema. Deixo isso para vocês. Além de Ares e Dionísio, gatos são engraçados. Muito obrigado. Vamos ao próximo. Estou dispensando.